Buenas tardes. A nuestra comunidad de Chía nos correspondió una gran mujer, hija de María Auxiliadora, a la que podemos aplicar esa famosa expresión del Papa Francisco. Es de la santidad de la puerta de al lado, es decir, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Para acercarnos a su figura, hemos elegido la metáfora de la leyenda de las estaciones que ustedes ya conocen por la invitación que les mandamos. Las estaciones de la vida de todo ser humano no vienen en un orden en particular, a diferencia de las estaciones de la naturaleza. Puedes estar en el invierno de tu vida, sin importar si eres alguien joven o ya entrado en años. Puedes experimentar la alegría del verano durante tus años de retiro, o bien puedes experimentarlo cuando te empeñas en algo. Te esfuerzas ante los retos y problemas incesantes. Ten en cuenta de que cada una de nosotras, durante el lapso que dura nuestra vida, podemos pasar por estos ciclos o estaciones del año y movernos de invierno a primavera y de nuevo al invierno. En la vida, una temporada puede durar semanas o años, dependiendo de la forma de pensar, actuar y comportarnos en cada temporada. El invierno posibilita la gestación de la nueva vida, prepara los nutrientes de la tierra para la explosión de la primavera. En su devenir, gesta variedad de cosas buenas y hermosas, como sucedió en el Valle de Ubaté, municipio de Cundinamarca, donde están escondidas las raíces de la familia Acosta Andrade. En su autobiografía, Sor Dolores expresa: agradezco al Señor una familia maravillosa. Papá, don Guillermo Acosta Moros, un cristiano a carta cabal, honrado, practicante y cumplidor de su deber. Mamá, doña Ana Elisa Andrade, una mujer excepcional, seria, piadosa y muy trabajadora. Pertenecía a una familia numerosa enriquecida por 6 hijos, 3 varones, Luis Felipe, Guillermo y José Ignacio, un hombre maravilloso. Fue sacerdote y el confidente de mi vocación. 3 mujeres, Elvira, Inés, mi compañera de juegos infantiles, y yo, Dolores. En ese ambiente pintoresco brotó la semilla que dio la vida a Dolores Acosta Andrade el 27 de agosto de 1924. Una nueva primavera en su amada familia. Cuando tenía 14 años, su familia se trasladó a Bogotá en búsqueda de futuro por un revés económico. Era el 30 de noviembre de 1938. Los hermanos tenían que trabajar y ayudar a la familia. Dolores entró a un colegio particular regentado por una prima del papá, donde hizo primero de comercio, pero siempre con el anhelo de poder entrar al colegio de María Auxiliadora, del cual conocía su existencia, y ese anhelo no se vio frustrado. María Auxiliadora la estaba esperando en su casa. En el año 1940 entró al colegio como semi-interna a segundo de comercio, y desde que puso el pie en la puerta se sintió como en su casa. En Ubaté había sido hija de María y pertenecía a la Acción Católica. Estaba preparada para esta nueva experiencia. Admiró profundamente a sus asistentes. Sor Lilia Bernadac, hermana que incidió profundamente en su vida por las excelentes dotes de gobierno. Era la responsable de las externas. Y Sor Bernarda Vélez, su asistente en el recreo del semi-internado. La quería mucho porque cuando las hermanas salían del comedor, ella ya tenía organizado el recreo. Jugaban como locas, Quemado y básquet. Ya estaba en tercero de comercio. El Señor la quería para sí. Un día, en una de las conversaciones que tuvo con la asistente del colegio
Sor Lilia Bernadotte, a quien mucho apreciaba, ésta le preguntó qué haría al salir del colegio, y su respuesta fue: salir a trabajar porque en la casa me necesitan. En otra ocasión, en un grupo que estaba conversando con la asistente, cada una declaraba lo que haría al salir del colegio. Y Sor Lilia dijo: ¿y Lola qué? Ella nunca ha pensado en vocación, va a trabajar. Lolita saltó con una indescriptible emoción. ¿Quién ha dicho que no lo he pensado? Desde ese momento arrancó una profunda relación con su asistente, que poco a poco seguía cultivando en ella la planta que estaba creciendo. Sor Bernadotte la presentó a la directora, al capellán y a la madre inspectora, pero le faltaba lo que para ella era lo más difícil: ¿cómo decir en su casa? ¿Qué hizo? Acudió a su hermano José Ignacio, Nachito, como cariñosamente lo llamaba, y en él derramó todo su secreto. Él le dijo: ¿sabes? Yo toda la vida he tenido esa inclinación, pero no me puedo retirar porque necesitan de mi trabajo. Tú puedes estar segura de la respuesta, tanto de mamá como de papá. Yo te abro el camino. Y así fue. Habló con la mamá, quien le hizo maternalmente este reclamo. Yo tenía esta intuición. ¿Por qué no me contó antes? Su vida estaba en plena primavera. Es el tiempo de la esperanza, de los sueños, de los nuevos comienzos, de los planes, las metas, las oportunidades, las creencias optimistas y de confianza. El 31 de agosto de 1941 fue la fecha elegida para la entrada al aspirantado. Era domingo y se celebraba la fiesta de la gratitud en la persona de la inspectora, y a ella la presentaron como regalo. La acompañaron todos los de la casa y fue la única vez que ella vio llorar a su papá. La recibió la directora y luego en la capilla frente al altar mayor la entregaron a sus padres. Ellos salieron y ella siguió para el aspirantado. Lloró muchísimo, sentía tristeza, pero sabía que era su decisión, que nadie la había obligado, pero no podía contener las lágrimas. Su proceso formativo fue muy rico y en el noviciado lo completó su maestra, Sor Esther Colombino. Dadas sus habilidades musicales, continuó el estudio del piano a lo largo del noviciado. Finalmente, llegó el momento tan esperado. El 6 de agosto de 1944 hizo su primera profesión. Para ella fue una dicha hacerla en el noviciado, que había sido testigo de la mayoría de sus pasos dados en su formación. Estuvo acompañada por toda su familia. El mismo día de la profesión, la reunieron después del almuerzo y les dijeron: salen hoy del noviciado para viajar mañana. Las elegidas para viajar a Medellín fueron Sor Elena Jaramillo, Sor Inocencia Riveros y Sor Dolores Acosta. El avión las esperaba a las 7 de la mañana el día siguiente. Después de hora y media de vuelo, llegaron a Medellín. Su primera obediencia fue el municipio antioqueño de La Ceja. En su anhelo de entrega incondicional al Señor, vivió con serenidad su voz: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Desde ese momento desplegó sus alas, siempre disponibles para volar en búsqueda de su amado Señor. Sor Blanca Concha fue su primera directora, y como Sor Dolores era maestra de música, su primer debut fue en la fiesta de la gratitud con unas pocas piezas que había aprendido en el noviciado, y salió adelante. Al fin del año partió para el Colegio María Auxiliadora de Medellín. Se estrenó con un primero de bachillerato de 73 alumnas.
La asistente general era Sor María Izaza. Cada vez que llegaba al grupo lo encontraba muy organizado y entonces felicitaciones para el grupo y estímulo para la maestra. Al finalizar el año estaba tranquila, cuando de pronto anunciaron la visita de inspectores nacionales para la aprobación del colegio. No tenía título y esto era un requisito. Sor Dolores estaba en la luna y además habían pasado tantas cosas, le convenía un cambio. Un domingo antes de abrirse el colegio, la llamó la directora y le dijo: Sor Dolores, mañana por la mañana se va para Concordia. No preguntó nada, arregló sus cositas y se fue a llorar detrás de unos colchones en la ropería, donde la encontró Sor Anita Jaramillo, que la quería mucho porque era su brazo derecho. Le ayudaba a arreglar las camas cuando llegaban hermanos. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, estuvo en la estación del ferrocarril rumbo a Concordia. Allí la acogieron muy bien. Estuvo muy contenta. Le tocó una gran directora, Sor Marianita Jaramillo, quien recibió sus confidencias y con mucha confianza derramó en ella los sufrimientos y las metidas de patas, como ella las llamaba. El invierno oscurecía la primavera de su vida. Al año siguiente de Concordia a Barranquilla, donde creció como maestra de música y empezó clase de diversas asignaturas en primero de bachillerato, pedía ayuda a las hermanas en su preparación y se quemaba las pestañas en las noches para responder como buena salesiana a su misión. Realmente era una hermana para todas las estaciones. Llegó el año 1947, año muy significativo para la provincia colombiana San Pedro Claver, como se llamaba. El árbol de las hijas de María Auxiliadora había tenido un gran desarrollo y extensión, y su mitad fue trasplantado a Medellín como la segunda inspectoría colombiana con el nombre de María Auxiliadora. Sor Dolores acató la obediencia con mucha alegría y se quedó en la de Medellín. En 1952 la trasladaron a Medellín Colegio Inmaculada Auxiliadora, con la que fue para ella su inolvidable directora, hermana Esther Betancourt. Siempre la recordó con inmenso cariño y un profundo agradecimiento. Llegó como asistente general y maestra de las materias que se iban presentando. Después de muchos avatares por las diversas casas de la nueva inspectoría, es llamada al servicio de directora. Empieza a vivir el verano de su vida. Es un tiempo para trabajar, pensar de manera estratégica, con táctica y audacia, desarrollar nuevas habilidades y hábitos, ampliar conocimientos, opciones, oportunidades. Es un momento para desarrollar su creatividad y ampliar su horizonte. Lo requería su servicio de animación en Cúcuta desde 1957. Todas eran hermanas mayores y la molestaban mucho diciéndole que la habían enviado para que la sacara al sol. La hermana Dolores era como una brújula que giraba para mostrar dónde hacía falta su mano como rectora y su corazón como madre de las hermanas. Era un punto de referencia para las hermanas del Colegio de Pamplona y de la Casa Juana Rangel, quienes miraban a la Normal como centro de apoyo y a la hermana Dolores como una orientadora segura. Con ella compartían sus inquietudes. En la Normal de Cúcuta gozó de un sincero cariño por parte de toda la comunidad educativa y especialmente de la gente más pobre, que siempre fue su debilidad. Continuó su sabio trasegar de animación por las casas normales de la inspectoría. Al final de 1965, la llamó la madre inspectora. Sintió un tremendo susto. Directora del Colegio María Auxiliadora de Medellín. Recordó mucho las palabras de la madre inspectora.
No le diga al Señor que le ayude a llevar la cruz. Dígale que se la lleve del todo. El cambio coincidió con la muerte de su padre, acaecida el 30 de diciembre del 65. No estuvo a su lado y era la primera tumba que se abría en su familia. El dolor fue intenso pero sereno. Estrenó el año 1967 en el Colegio María Auxiliadora de Medellín, con una comunidad formada con 50 hermanas y 600 alumnas. Fue muy aceptada por la comunidad educativa, aunque saboreó la amargura de la dificultad de estar en el puesto de una directora muy querida de entonces. Y para completar, también le tocó el cambio de la madre inspectora María Bernardini, persona muy apreciada, y recibir a madre Inés Leñani, que venía en su reemplazo. Dos estilos muy diferentes de animación. Para completar el paisaje, le dieron la obediencia como vicaria inspectorial. Tenía poco conocimiento de la inspectoría porque había vivido fuera de Medellín por muchos años. Era tiempo de realizar el capítulo general, el primero después del concilio. Acompañó una preparación muy seria y responsable. En el capítulo inspectorial salió elegida como delegada. Al terminar el capítulo hubo quien le dijera: hermana Dolores, usted no es la persona para representarnos en el capítulo. Y ella le respondió: Sor, usted tiene razón, pero lo mismo me voy. Para ella, el centro tenía una atracción especial y además, en el cuestionamiento de la hermana, vislumbró la crisis que se iba a presentar después del capítulo. En compañía de madre Inés, salió el 18 de diciembre del año 68 para Roma. Iba feliz, deseaba conocer el centro del instituto, pero también tenía susto por la responsabilidad que el capítulo implicaba. Y tenía razón. Fue un capítulo donde se debatieron visiones contradictorias de la vida religiosa y polémicas duras que exigían la radicalidad de un cambio. Duró 6 meses el tormentoso capítulo. En ese momento crucial, un terremoto sacudía a la iglesia y también al instituto. Deserción de hermanas en la mayoría de las inspectorías, sobre todo en América Latina. Al regresar a Medellín, la hermana Dolores ayudó a superar las dificultades, manejó todo con una caridad exquisita, con una humildad profundísima, que a todas las hermanas las dejaba edificadas. Alguna hermana decía: cuánto aprendimos de su actitud. Nos enseñó más con su vida que con sus palabras. Fue realmente un testimonio viviente de la bondad de Dios y un signo visible de su amor. Fue tan la sacudida que la hermana Dolores decía: quedamos con vida porque la Virgen era la dueña de nuestra vocación. En el corazón mismo de la crisis surge la esperanza, y no obstante este desolador invierno, florecían las vocaciones, las casas se aumentaban y la labor de las inspectoras para visitarlas era ardua. El Consejo General vio que era necesario hacer una reestructuración de las inspectorías de Colombia. Nacieron 2 inspectorías más. De la Inspectoría María Auxiliadora se desprendió Santa María Maxarelo y de la de Bogotá Nuestra Señora de las Nieves. El 28 de diciembre le llegó, según sus palabras, la desconsoladora noticia. Era la primera vez que nombraban para el servicio de inspectora a una colombiana, como también sucedió en Bogotá. La alegría fue indecible por tratarse de una personalidad como la de la hermana Dolores, a quien tanto amaban las hermanas. Nunca se cerró a la ayuda de sus colaboradores. Siempre que había una acción de importancia decía: hagamos, ensayemos, pensemos.
En todo momento agradecía la bondad de sus colaboradores, anticipaba los vientos de la sinodalidad. En este momento de su vida se dio un giro de verano a invierno. El 26 de octubre murió su mamá y tampoco estuvo presente. La fortaleza de Dios le dio la serenidad cotidiana a su corazón roto. La nueva inspectoría no tenía sede y había que pensar en ella. Después de analizar mucho, vieron que la casa taller en Medellín se podía organizar como nueva sede y así fue, pobremente como lo haría María Mazzarello. En un encuentro inspectorial en Caracas, se habló sobre la necesidad de inculturar la revista Primavera en América Latina. Ninguna inspectoría de América aceptaba esta responsabilidad. Sor Lilia Enríquez al regresar le dijo: «Hermana Dolores, hagamos nuestra primavera, yo le ayudo». Vendieron un lote y con ese recurso se metieron en la empresa. Esa era la hermana Dolores. Así inició la revista Primavera en Colombia. Era muy hábil para manejar el vehículo de la provincia y a pesar de las múltiples ocupaciones, colaboraba en todo cargando los bultos, iba por las hermanas y siempre estaba lista para prestar un servicio, sin descuidar sus obligaciones. Efectivamente, una mujer para todas las estaciones. En 1974, nuevamente el dolor de familia golpeó a su puerta y fue muy duro para ella. En abril murió Guillermo, su hermano. Murió de un infarto y el 31 de agosto su hermano sacerdote, José Ignacio, de un cáncer en el hígado. Era su confidente. Era la manera de Dios de trabajar en su alma. La esperaban situaciones de gran envergadura. 1977. Nueva consulta para la elección de la inspectora y quedó nuevamente ella. Madre Dolores dijo: «Pobres hermanas, pero si así lo quisieron». En 1979 la noticia bomba. En septiembre recibió una carta de la Madre General Ercilia Canta, donde le preguntaban si iba de inspectora para el Uruguay. El susto la invadió por completo. Se encomendó a la Santísima Virgen y respondió su aceptación en un flamante telegrama. Confiando en María Auxiliadora, acató prontamente la obediencia. La madre le hizo una llamada a Barranquilla, donde se encontraba en reuniones con las consejeras. Era tarde y ellas manifestaron tener mucho sueño. Entonces ella, en una de sus inteligentes salidas, les dijo: «No se afanen que yo las despierto», y les dio la noticia. La hermana Dolores deja una inspectoría floreciente, alegre, con mucho amor al instituto y con hermanas que hacen lo posible por caminar tras la impronta que ella les dejó, el espíritu de sencillez. 1980 inicia una nueva estación en su vida. Viajó con Madre Pilar Letón, que iba para Argentina, quien se quedó en el aeropuerto de Bogotá, y la hermana Dolores siguió sola para el Uruguay. En la casa inspectorial la recibieron con una Eucaristía. Al terminar, saludó a las hermanas que querían verla, y entre las palabras que les dijo, enfatizó lo siguiente: «Les ofrezco mi pobreza y mi cariño». Pasó 2 años felices en el Uruguay. Las hermanas le ayudaron mucho, le brindaron todo su cariño, y ella hizo otro tanto desde el momento en el que pisó esa tierra bendita. Estuvo 2 años. En 1982 se fue para Roma al capítulo. Resultó elegida como madre visitadora. Se sorprendió mucho, pero ni modo de decir que no. La sintieron mucho en Uruguay. El regalo de la inspectoría Madre Mazzarello fue el ofrecerle como secretaria a Sor Ligia Bernal. En 1983 empezó las visitas a diferentes inspectorías
y supo lo que eran realmente las estaciones climáticas que espiritualmente ya vivía en su interior. La más difícil fue la de Irlanda por el idioma y sus costumbres. Abrazó con amor esa cruz. En el segundo semestre de 1989 se sometió a una intervención de columna. Fue el inicio de la enfermedad que la llevaría a la tumba. Estuve de visitadora hasta 1989. En el primer semestre de 1990 prepararon el capítulo que reeligió a la Madre General Marinela Castagno, y ella dejó de ser consejera. Fue una experiencia llena de aprendizajes y de gracia. Visitó alrededor de 15 inspectorías. En 1990 llegó como directora a la Casa Taller, donde permaneció otros 3 años y donde esparció todos los detalles de bondad entre las hermanas ancianas y enfermas que formaban parte de su porción predilecta. En 1993 la sometieron a una prótesis de rodilla. Tuvo varias caídas, pero la tenacidad de su temperamento y el anhelo de ser útil no le permitían estar en el suelo. Ayudada de un bastón, caminaba. En 1999 fue a Bogotá para acompañar a su hermana Elvira, que estaba muy enferma. Era algo que nunca le había tocado, porque siempre había estado lejos de su familia. Solo iban vacaciones cortas. Pero esta vez, el Señor permitió que también entre los suyos esparciera el perfume de su bondad. Permaneció 6 meses y allí le empezó la bobadita, como ella la llamaba, que la llevó al uso de la silla de ruedas. El invierno llegó definitivamente a su vida en el 2003. Llegó a la que pensaba, como ella decía, la penúltima obediencia, la casa taller, porque la última sería el cementerio, cuando el Señor lo quisiera. Desde su llegada empezó a dejar consignado por escrito el desarrollo de su profunda y sencilla vida espiritual. Escribió: te las ofrezco, todas sus acciones, por las manos purísimas de María. Mi Señor, renuevo mi oferta, obra del divino amor, porque mi único anhelo es amarte y complacerte. Su luminosa vida se apagó el 7 de enero del 2007. Testimonio de Madre Marinela Castagno. Querida Sor Ligia, he participado vivamente en el dolor de la pérdida de la inolvidable Madre Dolores, pero al mismo tiempo gozo de pensarla en la alegría bien merecida después de tanto sufrimiento. Es difícil decir algo particular porque en ella todo era don, bondad, servicio, escondimiento, humildad, sencillez y comunicación con el Señor. Madre Dolores tenía un corazón profundamente tierno. Participaba en las penas y alegrías de todas. Nada se escapaba de su corazón porque ninguna persona le era indiferente. Testimonio de Sor Ana María Cabrera del Uruguay. Te puedes imaginar la sorpresa y alegría de las hermanas al constatar la rapidez con que las reconoció a todas. La música fue otro elemento que le captó la simpatía de todas. También en esto nos complementábamos, porque ella tocaba el acordeón y yo el piano. La espontaneidad, la sencillez, la bondad y la alegría de su vida las cautivaba. Toda la inspectoría la recibió con los brazos abiertos. Nos había tocado vivir momentos muy difíciles y ahora parecía que se nos abría el cielo. Sor Aida Rosa y la familia del Nobel García Márquez. No se ha muerto, vive con luz propia en cada uno de nuestros recuerdos. Todas las ciudades del mundo levantan un pedestal a la memoria de uno de sus hijos sobresalientes en el arte plástico, musical, en las ciencias o en las letras.
el ser humano lleva en su corazón una figura erigida a alguien dotada por Dios de un carisma especial. Para la familia salesiana, hijas de María Auxiliadora, Sor Dolores Acosta fue una de esas criaturas irrepetibles que sumó a su atractivo físico natural las características de los santos fundadores San Juan Bosco y Madre Mazzarello. Su personalidad atrayente, la intuición ante las necesidades del otro, delicadeza de trato, cultura exquisita, familiaridad y comprensión la llevaron a ejemplarizar la pedagogía del sistema preventivo, a amar a los niños, jóvenes, adultos y ancianos, a su comunidad, con ese respeto y ternura que le ganaron el aprecio y la amistad de todos los que tuvieron la dicha de acercarse a ella. Guardó en su bolsillo el corazón de todos para hacerles el bien e inculcarles el amor a Dios y a su Madre Auxiliadora. Su inteligencia y talento capaz de acomodarse a las diferentes individuales la hicieron acreedora a hacerse pobre con los pobres y a todo tipo de clases sociales. Se hacía obedecer sin temores y apreciar con sencillez, carisma con el cual llegó a escalar todos los puestos del instituto, desde la escuelita estilo Mornese hasta las posiciones del más alto rango, como los de la Casa Generalicia en Roma. En cada espacio de los quehaceres de un día ordinario, llegaba silenciosamente, como la ráfaga de la bondad, al salón de estudio, a la celda de una enferma, al patio bullicioso, al recreo comunitario, alegre con una frase, un chiste, el ánimo de las personas que tenía a su cargo. Con su mirada penetrante a través de sus gafas de aumento, su sonrisa a flor de labio impulsaba al trabajo a perdonar, a continuar en la fatiga de una tarea. En sus últimos días, en medio de su incapacidad para comunicarse, estuve largo rato con ella. El pasado mes de mayo, cuando fui expresamente a visitarla después de 7 años de no verla, con gestos y esfuerzo me preguntó por mis familiares y padres, que le profesaron alto aprecio, y del fallecimiento de Luisa y Gabriel, Alfredo y Eligio, y de todo lo que hizo para hablar conmigo y acompañarme en mi dolor. Todavía la recuerdo sentada en una silla de ruedas. Ella, que casi nunca estaba quieta, al preguntarle qué hacía, me contestó que estaba traduciendo unos folletos italianos. Hojeamos un libro de oraciones a la Virgen que le traje y constaté que no había perdido su sentido de humor. Gozamos y nos reímos de unos monicóngitos que representaban al niño Jesús en el pesebre. Tiene figuras muy antiguas. Después de hablar de todo, donde vivía, qué hacía, etc., me despedí de ella satisfecha por haberla visto, pero triste y convencida de no volverla a ver. Hoy, después de 8 días, supe la noticia de su partida por no encontrarme en la ciudad. Sentí profundamente su ausencia definitiva el 7 de enero de 2006. Enero, el mes de las lunas claras que opacan las estrellas y las mañanas oscuras que resplandecen a causa de una muerte que llena de luces el sendero hacia la eternidad. Unidas, lloramos la desaparición de esta religiosa que fructificó la mies del Señor en los campos salesianos y hoy recibe el premio de su cosecha por el triunfo de una vida pletórica de virtudes. Entonemos un aleluya de acción de gracias por esta hija extraordinaria de María Auxiliadora, que hoy ocupa un lugar en el cielo, en esa mansión donde florece el amor y no se conocen las lágrimas. Con cariño, amor y adhesión, Aida Rosa García Márquez.